¿Qué tal? Una nueva jornada de bendición que podemos compartir aquí en las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable Plug and Play en su programa Visitando las Iglesias. Queremos agradecer a aquellas personas que nos escriben a través del Facebook y también invitarles a que usted pueda ser parte de nuestro programa como comentando y además enviando sus ideas a través de nuestro Facebook Visitando las Iglesias. Un programa que queremos que usted también sea parte de esta bendición que hemos puesto a disposición, obviamente, de nuestro Señor. Hoy día compartimos en la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica con el encargado de obra de la Iglesia Metodista Pentecostal del local de Licanray, nuestro hermano Jonathan Toro, para compartir una palabra junto al hermano. Ya conocemos parte de su testimonio, el trabajo que él desempeña, pero también necesitamos alimentarnos. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Amén. Así es, pues, hermano Pablo, muchas gracias por la invitación y porque Amén. Dios nos concede esta bella oportunidad de poder estar en este momento reflexionando en torno a la palabra del Señor. Algo que es tan necesario en la vida espiritual de los creyentes. Amén. Y hoy día vamos a darnos esta instancia, ¿no es cierto?, este momento para poder meditar un momento en los Salmos, en un libro que es de mucha bendición para los creyentes cuando existe esta necesidad de estar cerca del Señor, de tener una relación cercana, una comunión que pueda cada día, ¿no es cierto?, mantenernos firmes al lado de nuestro Señor. Amén. Y por eso es que le quiero invitar a abrir su Biblia en el Salmo 103. Amén. Salmo 103. Y hoy día vamos a establecer la importancia de no olvidar los beneficios de nuestro Dios. Amén. Así que voy a dar lectura de los versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga y confirme la lectura de su palabra y que Él también pueda disponer de la porción de su Santo Espíritu para poder entender la enseñanza que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Porque eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Amén. Que a través de su palabra, también Él dice que a través de la revelación natural, es decir, de lo que observamos en la mañana cuando nos levantamos, cuando vemos el sol, cuando vamos de visita a algún lugar, a algún paraje natural, el Señor se nos está dando a conocer. Amén. Pero vemos que la palabra autoritativa la encontramos en la Sagrada Escritura. Así es. Y aquí el Señor, ¿no es cierto?, se nos da a conocer y nos entrega principios, nos entrega enseñanzas que son de profunda edificación para nuestras vidas. Él nos quiere llevar, ¿no es cierto?, hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual, y para que esto suceda, la única manera de poder llegar a descubrir esa obra que el Señor está desarrollando en nosotros es justamente profundizando en la palabra del Señor. Amén. Y hoy día nos encontramos con un rey que fue sustancial en la historia del pueblo de Israel, con este rey David. Un rey que, como lo describe la Escritura, tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso es que Dios lo señaló y lo escogió como ese rey que iba a dirigir, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, pero no tan solo de manera política, de manera militar, sino que lo iba a llevar también, ¿no es cierto?, a guardar, a cuidar con celo lo que Dios había establecido para ellos. Y hoy lo tenemos, ¿no es cierto?, en este salmo, que es una alabanza por las bendiciones de Dios. Y para introducir brevemente, generalmente la tendencia de los seres humanos es ser olvidadizos. Así es. Se nos olvidan las cosas, especialmente cuando son cosas buenas. Generalmente, y yo creo que esto nos ocurre a todos en la vida, cuando alguien, ¿no es cierto?, que es conocido, nuestro cercano, nos hace muchos favores, esos favores, ¿no es cierto?, que son beneficios para nosotros, se nos van olvidando. Amén. Pero, ¿qué ocurre cuando esta persona obra de una manera, ¿no es cierto?, no buena para nosotros? Cuando se nos ha hecho daño quizás en algún momento, en alguna ocasión, eso lo recordamos constantemente. Amén. Y eso no ocurre en la vida. Generalmente cuando se nos hace un mal, lo recordamos. Y estamos conversando quizás con la persona y le sacamos en cara y le decimos, pero ¿te acuerdas tú cuando me hiciste esto y me afectaste? Pero aquellas cosas buenas se nos olvidan. Y en la vida espiritual a veces nos tiende a pasar lo mismo. Somos olvidadizos respecto de los beneficios que el Señor nos ha hecho.
Y esto justamente, esta realidad que muchas veces se hace parte de nuestra vida, nos lleva a estancarnos y no avanzamos espiritualmente. Por eso es que aquí el rey David, ¿no es cierto?, hace hincapié y nos recuerda la importancia de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Y aquí en los primeros versículos nos damos cuenta de que David, en primera instancia, va a decidir hablar con su alma. Amén. Es decir, cuando nosotros leemos los dos primeros versículos, nos damos cuenta de que David le está hablando a su alma. Amén. Por eso es que le dice, bendice alma mía. Y aquí en el versículo 2, él lo repite, lo reitera y dice nuevamente, bendice alma mía. Y esto es un recurso literario que utilizaban los judíos. En nuestro idioma español, nosotros para poder destacar algo, nosotros generalmente colocamos los signos de exclamación. Así es. Y cuando hay signos de exclamación, nosotros sabemos que se está realzando algo para darle importancia. Amén. Los israelitas tenían otro recurso. Ellos utilizaban la repetición. Amén. Y aquí justamente, a través de la repetición, el rey David le estaba diciendo a su alma lo importante que era justamente no olvidar los beneficios de parte del Señor. Y aquí David reconoce la necesidad que los creyentes ahora en Cristo Jesús, porque vemos que es maravilloso poder meditar en la palabra, pero no hacerlo desde lejos, Sí. sino que entendiendo que el Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y acá el rey David, ¿no es cierto?, cuando habla de bendecir a Jehová, cuando le recuerda a su alma esta realidad, ¿no es cierto?, él da a entender la necesidad de analizarnos nosotros, por ejemplo, antes de juzgar a los demás. Gloria a Dios. De tener ese entendimiento. Yo creo que hay una escena que todos recordamos del ministerio de Cristo cuando estaban a punto de juzgar a una mujer. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a aquellos fariseos religiosos de la época? Les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué ocurrió con esos hombres? Jesucristo los llevó a reflexionar, a mirar su condición interna, su corazón. Y ellos se dieron cuenta que ninguno podía o tenía la autoridad moral como para poder ejercer este juicio en contra de esta mujer. Amén. Entonces Dios nos llama también a analizarnos nosotros antes de juzgar a los demás. Así es. Además, existe la necesidad de decirnos a nosotros mismos que debemos adorar a Dios, Amén. servirle a Él, acercarnos a Él por todos los beneficios que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Y son muchos. Y son muchos. Yo creo que si nosotros tuviésemos que hacer una lista de todos los beneficios que recibimos de parte del Señor, quizás estaríamos por una cantidad importante de tiempo detallando ahí, especificando todo lo que el Señor ha realizado por nosotros. Y si tuviésemos que pagarlo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es donde cada uno de nosotros, al llegar a una conclusión, podríamos decir, Señor, es imposible Amén. pagar los beneficios que tú día tras día, momento tras momento, haces con nosotros. Hace 2 días atrás leí una frase que me llamaba mucho la atención de un predicador que decía que Dios todos los días trabaja de 10.000 formas distintas con nosotros. Así. Pero nosotros notamos apenas 3 formas en las que Dios se está moviendo a favor de nuestra vida. Por eso es que David nos recuerda esta necesidad justamente de no olvidar y de recordar, de poder, ¿no es cierto?, en nuestra vida, poder meditar diariamente en lo que el Señor hace por nosotros. Ahora, también David dejaba entrever a través del mensaje que todos tenemos la necesidad de reconocer que Él requiere de parte nuestra una adoración integral. Es decir, Él busca que la adoremos con todo nuestro ser. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo lo decía, que su cuerpo, que su espíritu, su mente sean, ¿no es cierto?, dispuestos para adorar, para honrar al Señor. Así es. Y la adoración no la encerramos acá dentro de tan solo de la iglesia. Cuando llegamos al templo es un momento que el Señor nos ha concedido para congregarnos, para todos juntos adorar al Señor. Pero la adoración está referida con esa disposición de nuestra vida, de todo nuestro ser para honrar al Señor. Es decir, nosotros en nuestra vida pública podemos estar adorando al Señor. En nuestra vida privada, íntima, ahí también podemos estar adorando al Señor. Es decir, Él requiere de parte nuestra una adoración integral, Amén. completa, con todo nuestro ser. Y también la necesidad de reconocer, bendice alma mía Jehová, la necesidad de reconocer que Dios es santo. Gloria a Dios. Y esto para mí tiene una especial importancia. Cuando nosotros nos vamos a la visión y el llamamiento de Isaías en el capítulo 6, vemos que Isaías, ¿qué es lo que contempló? Y que lo maravilló de sobremanera, dice que él vio al Señor sentado sobre su trono. Amén. Y vemos que ahí se nos da a conocer cuál es la adoración que cantan los ángeles en el cielo.
Y cuando los ángeles cantan, no dicen todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No dicen justo, justo, justo. Cuando los ángeles los vio adorando en el cielo, ¿qué es lo que decían estos ángeles? Santo, santo, santo. Esa es la adoración celestial. Y si hay algo que uno tiene que reconocer y recordarle a su alma, que Jehová es santo, que Dios es santo. Y que por su santidad nosotros tenemos que todos los días estar dispuestos a reconocer sus favores, sus muchas misericordias. Amén. Ahora, hay algo también que aquí el rey David nos recuerda. David le dice a su alma que no olvide los beneficios de Dios, como ya lo estamos tratando. Y vemos que él no se queda tan solo en decirle a su alma que bendiga a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, sino que también hace una lista. Los enumera. Y aquí podemos ver que en el versículo 3 dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gloria a Dios. Y aquí yo creo que esto nadie queda exento, especialmente los creyentes, quienes hemos reconocido primero la necesidad que tenemos del Señor y que cuando hemos venido a las plantas del Señor se ha producido en nosotros un arrepentimiento. Amén. Es decir, un reconocimiento de lo que somos ante el Señor. Y ahí podemos entender que para nuestra salvación fue necesario que descendiera del cielo el Hijo de Dios. Porque era la única manera en que nuestros pecados podían ser pagados. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí Él nos dice, Él perdona todas tus iniquidades. Y quizás aquí podríamos decir lo siguiente, hacernos la pregunta, recordar todo lo que le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Amén. Quedémonos con esa incógnita de cuántas veces le hemos fallado al Señor. Hagamos una mirada a nuestra vida y meditemos mientras hacemos un alto y ya regresamos con esta bendita palabra del Señor. Estamos de vuelta en Visitando las Iglesias junto a nuestro hermano Jonathan Toro, hablando de este Salmo 103, que señala: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos quedamos en la pausa en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y nos hacíamos un ejercicio, que viéramos nuestra alma. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermano? Exacto. Si nosotros recordásemos cuántas han sido las ocasiones que le hemos fallado a nuestro Dios, quizás estaríamos un tiempo considerable dándole a conocer al Señor, quizás reflexionando en nuestro interior cuántas veces han sido las veces que le hemos fallado. Pero qué maravilloso cuando el rey David dice que uno de los beneficios que el Señor nos concede es el perdón de nuestros pecados. Por eso es que el rey David, ¿no es cierto?, hace tanto hincapié. Él perdona todas tus iniquidades. Y la palabra del Señor dice que aquellas faltas, aquellos pecados que han sido perdonados, dice que el alma al cual se le ha concedido el perdón es bienaventurado. Amén. Es dichosa. Y eso es lo que nosotros hemos podido conseguir en Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo es el regalo más grande que se le ha concedido a la humanidad. El hecho de entender que, como lo dice Hebreos, Él es un sumo sacerdote que está intercediendo a favor de todos aquellos que van a Él. Por eso es que Juan dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Amén. A Jesucristo el justo, Jesús nos perdonó. Quizás como seres humanos, antes de conocer al Señor, nuestra vida iba rumbo a la condenación. Eso quería agregar porque, claro, muchas veces las personas dicen esta palabra es para los cristianos, pero el vecino que está viendo que no conoce al Señor, esta palabra también es para él. Exacto, yo creo que aquí hay una invitación que es urgente de parte del Señor. Amén. Y la Biblia lo declara, todos hemos pecado y todos somos destituidos de la gloria de Dios por esto. Amén. Pero Dios, en su infinita misericordia y también disponiendo de esa gracia, es decir, de un regalo inmerecido, Él envió a Jesucristo. Amén. Y el propósito de la venida de Jesucristo era traer redención, era traer salvación, era traer perdón de pecados a toda la humanidad. Y podemos remontarnos quizás con esto a la historia de Adán y Eva. Adán y Eva no cumplió lo que Dios le pidió, pero vemos en Jesucristo a un nuevo Adán que viene a esta humanidad y puede hacer lo que ninguno de nosotros pudo hacer en su momento. Amén. Y a través de Cristo nosotros somos nuevamente dirigidos a Dios y en Él encontramos perdón de pecados. Amén. Por eso es que los creyentes declaramos que una vida que no conoce al Señor va rumbo a la condenación. Así es. Pero en Cristo hay perdón Amén. de pecados. En Cristo Jesús. Por eso es que no debemos olvidar estos beneficios. El que día a día, ¿no es cierto?, nosotros
podamos doblar nuestra rodilla y podamos contar con el perdón del Señor. Ahora también el rey David dice, el que sana todas tus dolencias. Amén. Y aquí podemos entender que el rey David está hablando en un sentido profundo. Sabemos que esta humanidad, producto también del pecado, está la enfermedad. Sí. Ligada al pecado está la enfermedad, está la muerte, está el dolor, está el sufrimiento. Y Él justamente sana nuestra dolencia. ¿Cuántos testimonios existen en nuestra iglesia de hermanos que han recibido la sanidad divina? Amén. Un milagro de parte del Señor. Así Pero es. la palabra acá, cuando Él dice que sana todas tus dolencias, no tan solo habla de aquellas dolencias físicas, malestares físicos, sino que está hablando con una connotación espiritual. Amén. Cuando nosotros recibimos de parte del Señor el beneficio de que ese corazón que muchas veces tiene que pasar por el abuso de otras personas, quizás por el rechazo, tiene que pasar, ¿no es cierto?, por situaciones que son dolorosas cuando se pierde a un familiar, a un ser querido, pero el Señor viene a nosotros y trae esa sanidad interior, Amén. esa paz al corazón que solamente Él puede concedernos. Gloria a Dios. Por eso es que el alma nuestra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alabar al Señor, Amén. bendecir a Jehová. Ahora dice también la palabra del Señor, el que rescata del hoyo tu vida. Y aquí podemos hacer énfasis en una palabra, el que rescata. Jesucristo, y por eso es que David es conocido como el rey, ¿no es cierto?, mesiánico. Como ¿no es cierto?, del linaje del cual descendería el Mesías mismo. Amén. Y podemos ver que quien iba a traer, ¿no es cierto?, ese rescate profundo a cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy día que, ¿no es cierto?, en distintas situaciones podemos entender que aquello que es complejo en su momento, aquellas pruebas de la vida, aquellas situaciones que siempre nos quieren, ¿no es cierto?, echar por tierra, pero podemos entender que el que rescata nuestra vida de todo este tipo de situaciones es Jesucristo, cuando nuestra mirada verdaderamente ha sido puesta en el Señor. Así es. Ahora, para ir ya finalizando, tenemos que el rey David también decía y agregaba como uno de los beneficios de parte del Señor en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Gloria a Dios. Él nos sacia de bien, el Dios que provee. Y esto es maravilloso en el Antiguo Testamento, cuando Israel tuvo que salir y caminar por el desierto. Dios se va a presentar a ellos como el Dios que provee. Amén. Y podemos ver que en un lugar quizás tan inhóspito, donde hay escasez de recursos, pero Dios proveía todo lo necesario. Así es. Trajo el maná, por ejemplo. Amén. Traía el agua de la peña, de la roca. Cuando hacía calor, Él llevaba una nube protectora. En la noche, cuando no había luz, Él mandaba esa columna, esa nube de fuego que les iluminaba. Él se presentó como un Dios que provee. Amén. Y esa es también la realidad espiritual de los creyentes. La palabra del Señor nos asegura que nosotros le pertenecemos al Señor. Así es. Y que estamos, ¿no es cierto?, dispuestos en la mano misericordiosa del Señor. Y David le decía a tu alma, nosotros servimos a un Dios que provee, a un Dios que sacia de bien nuestra boca. Y lo último, para recalcar, ¿no es cierto?, porque todas estos beneficios, todas estas bendiciones de parte del Señor tienen un propósito. Amén. Y ese propósito lo menciona el rey David en la última parte del versículo 5, donde dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y esto es maravilloso. Quizás nosotros como seres humanos, y lo decía recién, muchas veces entramos en el desánimo. Sí. Entramos en momentos de nuestra vida donde tenemos que pasar por la tristeza, quizás, por el dolor o por la angustia. Pero aquí él dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el águila es un animal maravilloso dentro de la naturaleza. Podemos entender, y el águila dentro de las aves es el animal más longevo, es decir, uno de los que vive una mayor cantidad de años. Y según los que estudian, ¿no es cierto?, esta ave, el águila alcanza aproximadamente hasta unos 70 años de edad. Amén. Pero va a llegar un momento de la vida del águila, aproximadamente a los 40 años de edad, donde tiene que tomar una decisión. Y esta decisión consiste específicamente porque su condición física ya está disminuida. Sus uñas están blandas, no puede cazar presa, sus alas están pesadas, su pico ya, que es largo, ¿no es cierto?, y delgado, se está curvando, y de esa forma él no puede comer, no puede consumir su comida, su alimento, y en ese proceso el águila tiene que tomar una decisión. Simplemente se deja morir o se tiene que enfrentar a un proceso de renovación.
Y este proceso de renovación dura aproximadamente 150 días, donde los águilas tienen que apartarse al lado de una montaña, en un nido, y tienen que enfrentar este proceso de renovación que es muy doloroso, porque el águila en primera instancia tiene que pegarse, ¿no es cierto?, pegarse contra la pared para poder sacarse su pico y después, ¿no es cierto?, continuar, esperar que el pico le crezca para de tal forma, ¿no es cierto?, sacarse las uñas de los talones. Cuando se le reformaron, ¿no es cierto?, sus uñas, con esto después sacarse las plumas y después de eso esperar el tiempo necesario para poder nuevamente levantar su vuelo, ¿no? Y de esta forma, ¿no es cierto?, vivir 30 años más de vida. ¿Qué proceso? Es un proceso muy doloroso, muy difícil, una situación difícil que tiene que enfrentar el águila para poder nuevamente retomar el vuelo. Entonces acá también el rey David nos da una lección, nos dice, de modo que te rejuvenezca como el águila. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces llega a nuestra vida el cansancio, Así es. muchas veces llega a nuestra vida el agobio, muchas veces nos toca enfrentar etapas difíciles en nuestra vida, muchas veces nos toca enfrentar, como lo decía recién, la angustia, el dolor, pero el Señor, y en el Señor nosotros podemos encontrar esa nueva fuerza, como igual el águila, ¿no es cierto?, la encuentra en este proceso de reformación. Por eso es que el Señor, ¿no es cierto?, cada día permita que su palabra nos recuerde de tal forma que nuestra vida se apegue y esté más fundamentada en Él. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Rejuvenezcase usted también como el águila. Pero ojo que también hay que pasar este proceso. Hermano Jonathan, para cerrar nuestro programa, oramos al Señor. Amén. Padre Celestial, Bendito Dios. te damos las gracias porque tú Gracias, en esta Padre. hora nos has permitido reflexionar en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Tú puedas confirmarla en nuestros corazones, sea Señor, su nombre, de tal Padre. manera que esta palabra, Señor, pueda ser efectiva, Sí, Padre. pueda ser eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Rogamos de forma especial por cada uno de aquellos televidentes, estas personas que quizás en este momento están meditando en este mensaje, Señor. Señor. Gracias porque tú nos recuerdas todos tus beneficios, nos recuerdas que no debemos olvidar ninguno de tus favores, Padre Celestial, y para que de esta forma nosotros también te podamos alabar y te podamos cada día entregar nuestra vida como una expresión de gratitud y de adoración a ti, Señor. Bendito. Confirma esta palabra, Señor, y en forma especial te pedimos por aquellos que están quizás en medio del agobio propio de la vida, que se están viendo enfrentados a pruebas, se están viendo enfrentados a necesidades difíciles, Señor, pero en ti hay nueva fuerza. Amén. Tu palabra recién nos decía que tú rejuveneces nuestras fuerzas como las de las águilas, Señor, Sí, y Señor. entendemos, Padre Celestial, que esta es una promesa, es una realidad espiritual que se hace parte de la vida de aquellos que confían en ti, Señor, de la vida de aquellos que han dispuesto tu mirada solamente en ti, Jesucristo, como el Señor y Salvador personal de nuestra vida, Señor. Amén. Te agradecemos este momento especial en tu palabra, Señor, y te pedimos tu bendición sobre nosotros, todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por Amén. compartir con nosotros. No hay por qué. Visitando las iglesias, siga compartiendo la bendición.